Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver la quinta y última parte relacionada esta semana con la edificación. Edificar, que es no solamente levantar un edificio, una estructura, sino también dar buen ejemplo. Eso significa, según el diccionario de la lengua también, la edificación o edificar, dar buen ejemplo, dar buen testimonio. Vámonos al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 11. Efesios 4:11. Dice la palabra lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efectivamente, aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, recordándole también los diferentes dones que hay en la iglesia, pero que todo ello viene directamente de parte de Dios a través, que lo encontramos a través de la revelación del Espíritu Santo, a través del obrar del Espíritu Santo, a través del hacer todas las cosas, pero directamente relacionado con el Espíritu Santo. Y dice que Él mismo, el Señor, el Espíritu Santo, Dios, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Digamos que aquí está relacionado todo lo que tiene que ver quizás con el crecimiento de la iglesia. No que necesariamente este sea el orden que tiene que haber en jerarquía o el orden que tiene que haber en liderazgo. No tiene por qué ser este el orden, porque hay iglesias donde los profetas no son pastores, no son evangelistas o no son maestros. Hay iglesias donde, por ejemplo, los evangelistas no son maestros o no son pastores, o iglesias donde hay pastores que, por ejemplo, no son evangelistas, y algunos no son maestros, otros sí, son evangelistas, son maestros, generalmente son profetas, porque cuando se predica la palabra, se está profetizando lo que hay dentro de la palabra, se está profetizando algo que va a ocurrir o que le va a ocurrir a alguien de la iglesia si no atiende a las enseñanzas bíblicas, si no atiende a las enseñanzas espirituales que están ahí dentro. Se está también profetizando con aquello que puede ocurrir si no se atiende a la voz de la palabra. Quizás el ministerio pastoral podría ser para muchos el más completo. Hay pastores incluso también que son salmistas y no figura aquí. Músicos o salmistas o adoradores y no figura aquí. Y también hay pastores que son adoradores o que son salmistas, o salmistas que son adoradores, o salmistas que no son adoradores, solamente son músicos, que también los hay, que no todo el mundo que canta y adora y alaba a Dios es un salmista, es un adorador. Hay muchos que son solamente músicos y ya está. Y luego existe la otra figura, el maestro de escuela dominical, o maestro de pastores, o maestro en la palabra también, que igual posiblemente no es un evangelista, o posiblemente no es un profeta, y que está puesto aquí también. Por eso vemos como
dentro del cuerpo de la Iglesia siempre vemos a diferentes tipos de ministerios: el de la profecía, el de evangelizar, el de pastorear y el de la maestría bíblica. Todos ellos siempre con un propósito, como nos dice el versículo número 12 de Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hay que entender, que saber, que conocer, que comprender, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo hombre que profetiza tiene que ser para dar buen ejemplo. Toda persona que evangeliza con el propósito de dar buen testimonio. Toda persona que pastorea con el propósito de dar buen testimonio. Toda persona que es maestro en la palabra o en algo en el campo del Señor, para dar buen testimonio, para la buena edificación. Y esto es lo importante dentro de la Iglesia. Porque ¿qué daño se hace a la Iglesia cuando un pastor no da buen testimonio? Cuando un maestro no da buen ejemplo, cuando un profeta no hace la voluntad de Dios, o cuando un evangelista hace lo que bien le parece. ¿De qué sirve esta edificación? ¿De qué sirve esta profecía? ¿De qué sirve tanto tiempo hablando, predicando, diciendo lo que hay que hacer, cuando, por ejemplo, otras personas lo hacen y por el contrario, otros no lo hacen? ¿De qué sirve? ¿Qué testimonio se está dando? ¿Cómo se está edificando la Iglesia del Señor? Todo tiene que ser, el apóstol Pablo lo decíamos en estos días, todo en un orden, pero todo para la edificación de la Iglesia. Por eso hay que ser celoso con las cosas del Señor. Hay que ser respetuoso con las cosas del Señor, porque todos estos dones, cuando vienen de Dios, de cierto que es para la edificación de la Iglesia, pero que la Iglesia es de Jesucristo, y que Cristo murió por la Iglesia del Señor, que Cristo es el que murió por la Iglesia del Señor, que no es nuestra. Que baste que durante mucho tiempo hayas dado buen testimonio para que quizás un mal día, que lo puede tener cualquiera, derrumbe mucho del trabajo que has hecho. Ten cuidado con eso. Ten cuidado, porque a veces se maledifican los edificios, y lo vemos muchas veces, como se cae un edificio o se cae un puente o una estructura porque se ha maledificado. No se ha tenido en cuenta todo el peso, no se ha tenido en cuenta la cantidad de acero, la cantidad de hormigón, no se ha tenido en cuenta el tipo de suelo, no se ha tenido en cuenta el lugar donde si el lugar es más arenoso, más arcilloso, más calizo, no se ha tenido en cuenta la calidad del hormigón o la calidad del hierro a la hora de hacer el forjado. No se ha tenido en cuenta, se ha hecho a la ligera. No se ha tenido todas las medidas de seguridad que ha tenido que tenerse. No se ha realizado todos los estudios oportunos. No se ha hecho con buenos materiales, sino con materiales de segunda categoría. Y luego, ¿qué ocurre? Que se viene abajo todo lo que se ha hecho, que se destruye, o que no dura lo que tiene que durar. ¿Cuántos edificios vemos que son nuevos, pero que ya tienen grietas? O que ya vemos como el subsuelo no es como tenía que estar. Vemos muchas cosas de estas, es un ejemplo. Por eso, aquellas personas que anhelan un ministerio tienen que dar siempre buen ejemplo. Siempre. Porque eso es lo que te va a seguir en tu ministerio. Los arquitectos son reconocidos
por las obras que hacen en cualquier lugar del mundo, en museos, en teatros, en edificios, en puentes, en rascacielos, en torres grandes, porque tienen en cuenta todo, y se preparan, y le respalda un equipo de profesionales junto a ellos. Por eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, capacitarnos, prepararnos, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos capacite, que nos oriente para todo ello, para siempre edificar a la Iglesia de Cristo lo mejor y lo más grande que sepamos y podamos. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te espero la próxima semana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la Iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.